Hola, buenas noches a todos. Bueno, un nuevo vídeo para hablar de League of Kingdoms. En este caso, pues estamos en el segundo día del CVC y vamos a, reiterar un poquito lo que decíamos ayer, la táctica que comentamos. Creo que es conveniente que nos dispersemos en el campo. Seguimos estando muy juntos. Una forma de dispersarse, por ejemplo, sin utilizar un teletransporte puede ser volver al continente durante un momento y aparecerás en un lugar aleatorio y tendrás que esperar una hora y al de una hora vuelves al CVC y te apareces en un sitio aleatorio. Esa sería una manera de moverse y dispersarse sin gastar un teletransporte. Y podéis aprovecharlo a hacerlo. Por ejemplo, yo aproveché para ir al CVC, tenía que poner a construir eh, la academia, que la tengo aquí subiendo al nivel, bueno, aquí no aparece, tengo aquí subiendo al nivel 30, pero no aparece, solo me aparece la investigación que estoy haciendo. Bueno, estoy subiendo al nivel 30. Para subir la academia al nivel 30 necesitaba el título de arquitecto y solo funciona fuera del CVC, entonces tenía que salir en algún momento para solicitar el título. Para conseguir además la runa de construcción legendaria, las que son así anaranjadas, y aproveché para salirme ayer por la noche, cuando me levanté en un momento por la noche al servicio y ya habían vuelto todas mis tropas del CVC. Evidentemente en ese momento no había ninguna mina disponible, porque ya sabéis que aparecen a los 10 minutos de las horas en punto. Entonces en ese momento no había nada para hacer, no podía hacer nada, iban a estar las minas ahí paradas porque yo iba a estar durmiendo unas horas más. Entonces dije, bueno, vuelvo en este momento al continente, mando a minar tropas rápidamente porque está el continente vacío. Estuvieron trabajando mis tropas por la noche, que no hubieran estado trabajando ni en un sitio ni en el otro si no me hubiera movido. Y aproveché a la mañana cuando me levanté para conseguir la runa que necesitaba de construcción, pedir el título de arquitecto, montar la academia para que suba al nivel 30 y volver al CVC. O sea que podéis aprovechar ese tipo de momentos, ¿no? Cuando veáis que, pues eso, de repente, pues como eso, que te levantas a medianoche al servicio o lo que sea y, y aprovechas para ir al C26 y en ese momento pues dejas ahí minando y al día siguiente puedes volver a un punto aleatorio y ya nos dispersamos en el mapa, que es lo que creo que nos va a convenir. Bien, eso por una parte. Por otra parte también he visto aquí en las misiones que tenemos, en las del CVC, he visto una que nos puede interesar bastante, ahora os voy a comentar por qué. Fijaros. Bueno, tenemos esta de aquí de el antiguo campo de batalla guerra, la de guerra, ¿no? Bien, en esta pues si no tenemos tropas T5, bueno, yo creo que no nos conviene participar porque somos jugadores free la mayoría y los jugadores que tienen muchas tropas T5 nos masacrarían, ¿no? Entonces, si quieres participar con las tropas malas que tengas, nivel de T3 para abajo, o incluso algunos que tengan pocas T4, pues igual está bien, ¿no? Mientras no tengas que utilizar aceleradores, bueno, puede estar bien, ¿no? Porque te puede sacar algo por las muertes, aunque es difícil que vayamos a matar algo nosotros, ¿no? Pero hay más cosas que las muertes aquí que nos van a dar cosas, ¿no? Nos van a dar cofres y diamantes o rubíes o como lo queráis llamar. Cristales, vamos. Bien, hay una que es por curar 250.000 tropas, por curar 500.000 tropas, curar 1 millón de tropas y nos van dando cristales o diamantes o rubíes o como lo queráis llamar. Aparte de los cofres también. Este cofre es de recursos y nos da, la caja contiene un recurso de 50.000 hasta 5 millones. O sea, puede ser que te salga una caja a 50.000, en otra 100.000, en otra 300.000, en otra 5 millones, en otra 1 millón, ¿vale? Y luego tenemos otros cofres que son de aceleradores, que te puede salir entre 1 hora y 3 días, ¿vale? Vamos a hacer unos cálculos de lo que nos podría convenir. Bueno, los de curar es fácil porque matando monstruos vamos teniendo heridos y vamos curando. Yo he llegado a curar ya 79.400 solo con los monstruos que he ido matando. También me han contado, creo, los que he curado
los monstruos que he estado matando esta mañana en el continente C26. Por eso que si salís y tenéis que estar allí una hora o más, aprovechad para matar monstruos de nivel alto, aprovechar para minar lo que queráis, etcétera, ¿no? Y así luego venís aquí, los curáis aquí, porque yo es lo que he hecho, no los he curado allí, esperaba a volver al CVC y os suman aquí, ¿vale? Ese es un truco. Pero, aparte de las curaciones, yo creo que nos tenemos que centrar en esto. Soldados perdidos. Bueno, ya os he dicho, os he comentado que creo que no conviene que aceleremos los soldados ahora al principio del CVC, ¿vale? Porque en cualquier momento podemos cometer un error, nos los matan, nos hemos quedado sin soldados y sin aceleraciones. Conviene que aceleremos las tropas justo antes de irnos del CVC y con el escudo puesto por si acaso para no perderlas. Justo en el último momento, cuando ya decidamos que nos vamos a volver al continente definitivamente, ahí es donde tienes que utilizar, si quieres, para puntuar alto y para sacar más rendimiento del CVC, acelerar todos los soldados que quieras hacer en ese momento, en el último momento, y volver al continente con esos soldados una vez habiendo puntuado en el CVC. Esto para tropas de nivel 5, porque tropas de nivel 4 no tiene sentido que hagamos, porque aunque no tengas tropas de nivel 5, en el futuro las vas a tener y vas a tener que destruir las tropas de nivel 4 para crear las tropas de nivel 5, porque si no, no te van a caber. Entonces, gastar recursos a lo tonto. Pero, ¿qué vamos a poder hacer con esto de 50.000 soldados perdidos, 250.000 perdidos, 500.000 perdidos, 1 millón perdidos e incluso más perdidos, ¿no? 2 millones y medio perdidos? Bueno, podemos crear tropas de nivel 1 a muy bajo coste y nos va a salir, yo creo que rentable. Os voy a explicar los cálculos que he hecho para pensar que puede ser rentable sacar tropas T1 para que nos las maten al final del CVC. No va a dar puntos porque te maten las tropas T1, pero te van a dar esto, porque tú vas a perder soldados. Da igual que no sean T4, T5. No te van a dar puntos para el CVC, no vas a sumar en el ranking individual, no vas a sumar el ranking semanal para la alianza ni para el continente, pero sí que vas a ganar esto si te matan 1 millón de tropas, 500.000 tropas, aunque sean T1. Entonces podemos hacer eso. Podemos crear tropas T1 que cuestan muy poco y que nos las maten en la última semana. Y si encima conseguimos pues que las tropas T1 al final no suman mucho poder, conseguimos engañar a alguien para que nos ataque pensándose que no tenemos tropas y de repente aparecen ahí 1 millón o 1 millón y medio de tropas T1, si nos atacan individualmente, cosa que no se debería hacer en el CVC, pero que igual algún novato lo hace, si nos atacan individualmente y les podemos defender con las tropas T1 de manera sorpresa, imaginaos que te ataca alguien con 200.000 o 250.000 de tropas T4 porque se cree que te va a saquear. Y tú le sacas 1 millón y pico de tropas T1 con todos los tesoros de defensa. Pues hombre, seguramente él te va a matar muchos más que tú a él. Pero si le matas tú a alguna, tropa T4, vas a puntuar en el CVC y encima igual llegas, bueno, igual no vas a llegar a 300.000, pero bueno, vas a puntuar por lo menos en el CVC. Y vas a tener tropas para curar un montón. Porque si te atacan y tú tienes 1 millón y medio de tropas y te matan unas cuantas, pues vas a tener muchas para curar y entonces vas a sacar algo aquí de cofres en los de curar. ¿Vale? Bueno, pero ¿por qué los cálculos digo que me salen más o menos que es rentable? Porque si vamos aquí al evento normal, tenemos estos eventos de crear tropas, que son el poder del reino, ¿no? Y nos dice que por crear 500 unidades de infantería te dan esto, por 2.000 esto, por 5.000 esto otro, por arqueros esto. Bueno, te van dando, ¿no? Claro, si tú tienes que crear esto en los 2 días de plazo que te da para hacerlo, si lo haces con tropas T4 o tropas T5 tienes que acelerar porque si no, no llegas. Pero si lo haces con tropas T1 no tienes que acelerar. He estado creando yo hoy y lo he conseguido prácticamente todo. Todavía me falta esto, pero prácticamente todo en un día. Porque he estado creando tropas T1 para luego hacer eso que os estoy diciendo de dejármelas matar en el último día del CVC o cuando me vaya a ir del CVC. ¿Y por qué salen los cálculos? Fijaros, aquí nos dan esto, que yo lo he hecho aquí los cálculos y... primero, construir
medio millón de tropas T1 nos cuesta 40 millones de recursos, ¿vale? 40 millones de recursos construir tropas, 500.000 tropas T1. 80 millones si construimos 1 millón de tropas T2. Lo he estado calculando, ¿eh? Porque nos cuesta cada soldado, por ejemplo, de infantería, 23 de comida, 45 de piedra y 12 de oro. Si cambiáis, en vez de infantería es caballería o es arqueros, es lo mismo de cantidad, solo que varía lo que utilizas. En vez de comida, pues utilizas madera, en vez de piedra utilizas, yo qué sé, la cantidad de piedra es diferente, pero la suma al final es la misma. Entonces son 40 millones de recursos, los puedes repartir como quieras, depende de lo que vayas a crear, ¿no? Y si son 1 millón de soldados, lo que haces son 80 millones de recursos. Eso es lo que te gastas en recursos. En tiempo no te gastas nada porque no necesitas aceleradores, va muy rápido. Fijaros, yo tengo puesto ahora que me hagan... aquí tengo infantería, tengo puestos, ¿cuántos son? 20.000 de infantería y me va a tardar 11 horas y pico. Lo he puesto hace nada, hace un momentito. 11 horas, o sea, mañana por la mañana ya los voy a tener. ¿Vale? Y voy a ir haciendo así y como tardan tan poco, sí que voy a poder llegar a medio millón por lo menos antes de que termine el CVC o incluso 1 millón, no lo sé. No he hecho los cálculos de tiempo, pero muchos voy a poder tener porque es un mes. ¿Vale? Entonces, bueno, hemos visto aquí los costes, ¿no? Que hemos visto que si te matan 500.000 te dan 1.800 cristales, esto lo podéis ver, y te dan 60 cofres de recursos y 60 cofres de aceleradores. Los cofres de recursos hemos dicho que como mínimo cada cofre tenía 50.000, pero que podía haber hasta 5 millones en el cofre. Yo he hecho los cálculos solo para 50.000, para que veáis lo mínimo que se puede sacar, pero es irreal, vamos a sacar más que eso seguro, porque en algún cofre va a haber algún millón de recursos o en otros cofres va a haber 300.000 o lo que sea. Pero yo he hecho los cálculos con lo mínimo para que veáis que bueno, que seguro que se va a salir rentable, ¿no? Y te dan 1.800 cristales para 500.000 bajas que tengas, ¿no? Si son 1 millón de bajas, te dan 110 cofres de recursos y 110 cofres de aceleradores más 3.800 cristales. Los cristales, ya sabéis que en la caravana VIP, por cada 100 cristales, te puedes conseguir 1 millón de recursos. Vamos a verlo. En la caravana VIP... Uy, perdón, me ha echado del juego. Bueno, a ver si me entra. Y vamos mirando esto. En la caravana VIP, por cada 100 cristales puedes conseguir 1 millón de recursos. Por lo tanto, estos 1.800 podrían equivaler a 18 millones de recursos. Más 60 cofres por 50.000 de recursos de cada cofre serían otros 3 millones de recursos. Es decir, entre los cristales y los cofres, como mínimo, sacas 21 millones de recursos. Pero eso como mínimo, ¿eh? Pero esto es muy irreal, porque en los cofres de media no vas a tener 50.000. 50.000 es lo mínimo. De media igual tienes 100.000. Bueno, ¿qué digo yo? 100.000 es muy poco también. De media igual tienes 200.000. ¿Vale? Entonces ya sería aquí como bastante más. Pero vamos a poner que es lo mínimo para que veamos, ¿no? Pues 18 más 3, 21, más todo lo que te han ido dando por lo del poder del reino. En total sería... un segundito. Vale, en total sería 21 más 5,2 más 3,2. Un segundo. Serían 29,5 millones que recuperas. Siendo esto la cantidad mínima, que en realidad es más. O sea, 29 millones frente a 40 que te hubieses gastado. 29 millones y medio. O sea que te gastarías 10 millones y medio más. Que en realidad no es así porque esto no son 3 millones. Esto seguramente que son más. Y tendrías 60 cofres de aceleradores. O sea, a una mala que los 60 cofres de recursos te den justito para recuperar los 40 millones que has pagado por los soldados, estarías intercambiando recursos, que es lo más fácil de conseguir en el juego, por aceleradores, que es lo más difícil de conseguir. En el peor de los casos, ¿eh?
Yo creo que en el peor de los casos estarías cambiando recursos por aceleradores. Y además estarías cambiando recursos por cristales. Porque aquí no te vas a comprar tú los cristales con esos 1800. Vas a comprar otra cosa. O sea, no te vas a comprar recursos con los 1800 cristales. Vas a comprar otra cosa. Con lo cual estás cambiando recursos por cristales y aceleradores. Con lo cual lo considero que es correcto. Me parece bien. Y si lo haces con 1.000.000, la proporción también aquí, pues calculando con los 50.000 recursos por cada cofre, que ya os digo que es muy bajo, siendo muy pesimista, estaríamos con un déficit de 28 millones en respecto a lo que te gastas y lo que recibes, pero que este déficit es irreal, porque ya os digo, aquí se sacaría más y probablemente estaríamos sacando parecido que lo que nos gastamos. Con lo cual, si sacamos parecido de lo que nos gastamos, porque aquí seguramente sacaremos más de lo que tenemos puesto, estaríamos cambiando recursos por cristales y aceleradores. Con lo cual creo que es conveniente hacerlo. ¿Vale? Así que sería una buena táctica, yo creo, hacer eso. Vamos a ver si me carga el juego otra vez para que os pueda enseñar un poquito más. Vale, aquí me está cargando otra vez. Bueno, lo dicho. Pienso que es lo que habría que hacer, ¿no? Porque los primeros días ya hemos dicho, no hay que acelerar las tropas, no hay que gastarse aceleradores, los aceleradores hay que guardarlos para las tropas T5. Si no tenéis tropas T5, yo no me gastaría los aceleradores en el CVC. Esperaría a la vuelta al continente a conseguir las tropas T5 y es preferible que tengáis 100 y pico días de aceleradores para cuando desbloqueéis las tropas T5 porque os plantaréis en ese día, en cuanto queráis, con 250.000, 300.000, 400.000 tropas T5 del tirón. Si os gastáis los aceleradores ahora en tropas T4, para cuando lleguéis a las tropas T5 y queráis conseguir 400.000 tropas T5, vais a tardar como 4 meses en conseguirlas, si os habéis quedado sin aceleradores. Si tenéis los aceleradores, las vais a conseguir de inmediato. Es decir, los aceleradores nunca los gastaría en tropas T4. Aun a riesgo de puntuar poco en el CVC. Para nosotros, para la alianza, nos conviene que tengas esas tropas T5 después y inmediatamente, no que tardes 4 meses después de desbloquear el nivel T5 en tener las tropas. ¿Vale? Así que creo que una actitud inteligente para el CVC es crear tropas T1 que no nos van a costar nada por los cálculos que hemos hecho y nos van a dar aceleradores y cristales que los podemos utilizar para otras cosas. ¿Vale? Yo creo que nos será más útil que los recursos, porque los recursos son muy fáciles de conseguir. Es verdad que a veces parece que cuesta un poco, pero al final los recursos siempre los acabas consiguiendo y los aceleradores es más complicado conseguirlos. Cuesta muchísimo más acumular aceleradores. Así que bueno, eso es lo que os quería contar hoy. Lo de la dispersión en el mapa también es importante. Fijaros, yo he aparecido aquí en un punto donde no hay nadie de la alianza, o bueno, hay alguno pero muy lejos. Bueno, aquí hay alguno justo ahora. Pero que es fácil pillar minas por esta zona porque no... Bueno, fácil. Tienes que estar atento evidentemente a la hora que salen, pero bueno, es relativamente más fácil y no estoy compitiendo con los compañeros, estoy compitiendo contra otros que están por aquí, que es lo correcto, ¿no? Otra cosa que os quería decir de la dispersión, estamos intentando organizarnos y fijaros que para ir a un sitio que está por ejemplo, vamos a poner a 50 kilómetros, por ejemplo, vamos a ver si me deja coger alguna cosa que esté a 50, un segundo más abajo, por ejemplo, para ir aquí a 50 kilómetros más o menos, a este punto, a esta runa que hay aquí, si yo voy con mis caballos T4, tardo 13 segundos. Con los tesoros de velocidad, claro. Aquí tengo el tesoro de velocidad. ¿Veis? Está bien desarrollado y, bueno, tardo 13 segundos. Si tenéis menos tesoro de velocidad, tardaréis un poco más, pero no se tarda mucho en cruzar 50 kilómetros. En 100 kilómetros sería
menos de medio minuto también. Es decir, podemos dispersarnos bastante, no tenemos que estar cerca para hacer rallies tampoco, ¿vale? Y lo interesante sería, ya que somos gente de sitios diferentes y con horarios diferentes, bueno, vamos a poner por ejemplo esta runa que está a 74, a ver cuánto tardaría. 49 segundos, ¿vale? Ah, bueno, no, perdón, que tengo que poner las tropas, los caballos. 22 segundos en llegar hasta ahí nada más, ¿vale? Bien, pues ya que lo dicho, que somos gente que somos de diferentes sitios del mundo, pues estaría bien intercalar, por ejemplo, imaginaros que se pone aquí, en donde está este castillo, o cerca de este castillo, uno que es de América, ¿vale? Entonces tiene horario nocturno, yo en esas horas estoy dormido. Entonces, el siguiente que se situaría a 50 kilómetros de distancia de ese castillo aquí, por ejemplo, podría ser yo, que estoy en Europa. ¿Por qué? Porque si cuando... Si el siguiente que se sitúa aquí es otro de América, cuando yo estoy durmiendo, no les estoy haciendo la competencia a los compañeros que son de América. Él tiene espacio hacia la parte que estoy yo, donde va a tener uno menos compitiendo, que soy yo. Entonces estaría bien que estuviésemos intercalados uno de América, otro de Europa, uno de América, otro de Europa, otro de Asia, intercalados. No todos juntos los de América, no todos juntos los de Europa, porque entonces están compitiendo, cuando están muy cerca, están compitiendo entre ellos por las minas, todos a la vez. Y así de la otra manera, cuando unos están conectados, los otros no, no competimos con ellos para las minas, ni ellos compiten con nosotros cuando nosotros estamos dormidos. ¿Vale? Entonces, bueno, eso os quería comentar. Creo que lo deberíamos hacer cuanto antes. En la clasificación no vamos muy bien. Es porque mucha gente se ha salido del CVC. Estamos compitiendo con menos gente. Deberíamos estar compitiendo 100, estamos menos. Sí que os pediría que el que no vaya a competir en el CVC, pues se pase a la alianza, a la otra alianza que tenemos, porque en el C26 va a estar a sus anchas, da igual en qué alianza esté, no hay nada, no hay ningún problema ahora mismo. Y así deja que otra persona, aunque sea momentáneamente y que no sea de nuestra alianza, que sea de otra alianza, pero que quiera estar en el CVC, pues por lo menos sume puntos, aunque sume pocos, porque igual es una persona con menor poder y menor actividad, pero algo suma. Pero es mejor eso, que tengamos 100 y que 40 sumen poco, que no que tengamos 60 y 40 sumen 0, porque 40 se han ido del CVC, ¿no? Entonces, pues por lo menos dejad ese hueco para que podamos aprovechar y sacar más puntos, ¿no? Porque ya os digo, el ranking de la alianza, pues de momento no va muy bien. Como veis aquí, vamos 28 y estamos bajando. Y es porque se ha ido la gente está aburrida porque hay que minar en la primera semana, pero es que hay que hacerlo, porque si no nos vamos yendo para atrás en el ranking. Nos están perjudicando a la alianza al irse del CVC, ¿no? Los compañeros. Tenéis que pensar eso. Bien, y nada más. Os dejo. Quedan 5 minutos para volver a... me han vuelto las tropas, la mayoría de ellas. Quedan 5 minutos para reponer y a ver si puedo pillar la mayoría de ellas. Así que nada, un placer, un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.